Dios les bendiga, chavos. Espero que estén bien, igual de todo corazón es lo que deseo. En esta ocasión vamos a estar continuando con la siguiente parte del mensaje anterior, que se llamó Dios tiene todo bajo control o Dios está bajo control. En esta ocasión el mensaje de hoy se llama Guardados para Dios en tiempos de coronavirus. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo lo que es Daniel 1 del 8 al 16. Y bueno, vamos a buscar la cita rápidamente. Vamos a ver. Señor, la noche es larga, se demora al pasar. Ok, aquí está. Es Daniel capítulo 1 versículos del 8 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Voy a intentar irme rápido para que no sea tan largo como el video anterior. Digo, por si les costó trabajo verlo. Y bueno, quiero aclarar algo. En esta ocasión voy a estar usando lo que es la Biblia de la nueva versión internacional. Perdón, nueva traducción viviente NTV. Y que es una versión más simple. En este caso, si alguno de ustedes está usando su Biblia en la Reina Valera, pues lo van a notar muy diferente, pero esta versión es un poquito más coloquial, más amistosa. Y dice así: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido encargado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los demás jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Ok, esa fue la cita. Y bueno, en esta ocasión, sí, vamos a estar viendo el cómo podemos guardarnos para Dios en tiempos de COVID. En estos casos, en estos tiempos de cuarentena. Pero primero vamos a ponernos en contexto. Porque el contexto es bueno. Y bueno, recordemos que Dios había entregado al pueblo de Israel, lo había entregado al rey de Babilonia. En este caso recordemos que igual Dios sigue teniendo el control, de hecho es el mensaje principal de este libro. Babilonia había entrado al templo de Dios, ahora sí que al lugar más santísimo e importante de los israelitas, y lo había destruido. Había sido quemado, saqueado. Todos los utensilios que eran, incluso por ejemplo, si había por decir algo, ¿no? Y con respeto a la palabra de Dios, pero si había un utensilio, una cuchara o algo por el estilo, para ellos, o una copa de oro, de plata, de lo que fuera, allí para ellos era santo, o sea, no era como cualquier copa de plata o de oro. Por el simple hecho de estar en el templo ya era algo santo, algo sagrado. Entonces, Dios permitió que el templo fuera saqueado, que toda esta riqueza, esas cosas santas fueran llevadas a Babilonia. Y con ellos también algunos presos, porque Babilonia entró con todo, es decir, con todo a matar. Hay datos históricos que incluso registran que las mujeres embarazadas eran asesinadas, las más jóvenes que no estaban embarazadas eran violadas. En el caso de los niños, sean hombres o mujeres, o bueno, niños o niñas, eran asesinados. Los bebés también, y la mayoría de los que sobrevivieron fueron llevados
a, a Babilonia. Recordemos que habían sido presos, habían sido llevados al cautiverio, en este caso pues, eran cautivos, no podían escaparse porque los mataba el desierto o los mataban si se intentaban escapar, pues algún soldado. Algunos afortunados, entre comillas, recordemos que se les dio el privilegio de abandonar su cultura, de abandonar su idioma y aprender lo que el rey les decía, aprender todo lo de Babilonia, que se supieran comportar conforme a sus costumbres, que aprendieran los ritos, la historia, el lenguaje, y aparte se les cambió la comida, sin mencionar lo del nombre. Aquí es donde entra lo que es la cita, donde incluso Daniel donde incluso la cita empieza aclarando nuevamente que Daniel estaba decidido a no contaminarse. Pero, ¿qué era lo malo? O sea, aquí incluso lo empieza con la comida. O sea, no era la ropa, no era la habitación. Y no es como que Daniel haya sido grosero o haya sido muy orgulloso. Pues, o muy nacionalista, muy patriota, de que pues ahora era preso y ya no quería comer ni siquiera de lo que le daban, no. Pues ahora sí que él incluso aceptó la voluntad de Dios. Pero así como la aceptó, estaba decidido a no abandonarla. Porque no sé si lo sepan, quizás sí, pero los judíos, tanto ahora como en aquel entonces, no podían comer cualquier alimento. En las cosas del mar ellos no podían comerse que pues un pulpo, no se podían comer pues camarones, no podían comerse pues que quizás langosta, ostiones, angostinos, no podían comer nada. Ahora sí que no tenían pues, no había mariscos en ese entonces, o sea, no había empanadas ni una pequeña de camarón, pero pues nada de esos alimentos podían comer, ¿no? En las cosas de la tierra no existía pues lo que era, bueno, sí existía, pero no podían comer o no existía en base a su dieta lo que era el comer burro, lo que era el comer caballo, lo que era el comer asno, puerco, que es lo que allá quizás todo el mundo se sepa. Y sí podían comer carne, pero en ciertos ritos y en ciertas costumbres, no siempre. Generalmente pues comían de lo que daba la tierra. Ahora, eh, incluso después de esto, bueno, es por eso que en este caso Daniel decide no contaminarse con la comida no contaminarse con la comida que les daba el rey, y no por ser grosero, les digo, simplemente como era una prohibición que en aquel entonces estaba vigente, ahorita ya no, gracias a la gracia de Dios. Ellos no podían comer eso, a Daniel le tocó vivir esa parte. Así que Daniel había apelado en este caso al jefe del Estado Mayor, que es como pues, un presidente, es como, ¿cómo decirlo? Como alguien del gabinete de Obrador, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces esta persona le dijo, a pesar de que pues se había quizás encariñado o había tenido cierta simpatía con este Daniel, le dijo que no porque él temía por su vida. Incluso eso nos deja ver un poco de cómo era el carácter de este rey. O sea, que ya ni siquiera él les dejaba comer algo aparte, ni algo que fuera pobre. O sea, ya para que alguien le tuviera miedo hacia el rey, pues era fuerte. Entonces Daniel no le insistió más, sino que ahora fue con él, que le seguía el siguiente al mando, el asistente del jefe del Estado Mayor. Y le dijo, ¿no? Que pues, los probara, que dándoles agua y vegetales. Y ya después de eso, pues ellos ya podían... y que él viera después de 10 días la comparación de ellos a la comparación de los que seguían comiendo la comida del rey. El asistente del jefe del Estado Mayor aceptó y después de 10 días vio que ellos estaban más sanos y ya no les dio permiso de seguir con su dieta y así los seguía alimentando. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Primeramente que Daniel no apeló por sí mismo. Es decir, en aquel entonces Daniel apeló tanto por Azarías, por Ananías y Misael. Entonces él pues apeló por estos que eran sus amigos. Y o sea, aquí algo muy importante. Todo el demás pueblo de Dios que había sido prisionero, que había sido llevado al cautiverio, fue pues fue obligado a abandonar sus costumbres. Y la Biblia quizás no lo menciona. Vaya, este libro solo habla en su mayoría de Daniel. Habla pues de los otros tres personajes, de diferentes reyes.
pero no se habla incluso de los demás. Sin embargo, podemos dar por sentado que por lo menos la mayoría había abandonado su costumbre. Quizás habían aceptado y se habían resignado a no comer de lo que era su comida, sino que habían aceptado a comer de lo que era lo que el rey les había dicho. En pocas palabras, ellos habían comido de la carne, del puerco quizás, del conejo, unos camaroncitos, y habían tomado vino cuando quizás el pueblo de Israel lo tenía prohibido. Es decir, se contaminaron y abandonaron sus prácticas. Sin embargo, Daniel, por temor y por obediencia a Dios, decidió no hacerlo. Entonces, en este caso hay que ponernos un poco en perspectiva, ¿no? Nosotros, si bien ya no podemos ir a la casa de Dios, ya no podemos ir a su templo, como muchas veces se lo repetí en clase, ¿no? Hay muchas personas que creen que es necesario ir al templo de Dios y solamente ahí se puede alabar a Dios. Si bien la Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos, esto no es como indicativo de que solamente en la iglesia, ¿no? De hecho, incluso la Biblia dice, ¿no? Que mientras haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, ahí va a estar Jesucristo en medio de ellos. Entonces, no hay forma de decir que necesitamos un templo. Incluso Daniel, quien estaba acostumbrado a los ritos, a un templo, estaba acostumbrado a ofrecer holocausto tal vez, que a ofrecer unas tórtolas, que al día de Pentecostés, que por cierto ya se acerca. No pidió permiso, o sea, no le dijo al jefe, no en este caso del Estado Mayor, ni al asistente: construyenos un templo chiquito, o ¿sabes qué? Déjanos reunirnos. Ni vamos a hacer Pentecostés, no vamos a tener nuestros ritos. No fue eso, no le dijo eso. Y es que Daniel sabía que debido a las circunstancias no podía pedir tal cosa. Y quizás sí rogaba por la liberación de su pueblo y que Dios lo restableciera, pero pues no iba a pasar en ese entonces, y Daniel lo sabía. Sin embargo, él sabía que a pesar de que no tenían esas ventajas o esas comodidades o facilidades de la presencia de Dios como los tenían antes, Dios seguía teniendo el control, y que a pesar de eso no era momento para abandonar a Dios, porque les ha puesto algo. Y tristemente, muchas personas después de que acabe esta pandemia no regresarán a la iglesia. No digo que la mayoría, pero hablo de todo el mundo. Quizás porque fallecieron, quizás porque algún familiar de ellos falleció también, quizás por algún problema económico, quizás incluso antes les costaba ir a la iglesia y ahora con esa situación pues menos van a ir. La fe de muchos se enfriará en los posteriores tiempos, lo dice la escritura. O quizás muchos sí, pero mientras ya abandonaron lo que eran las costumbres, que de leer la Biblia, que de cantar, porque tristemente, y no es crítica, pero muchos de nosotros quizás solamente hacíamos eso cuando íbamos a la iglesia. Yo debo de confesar que me acostumbré mucho a la rutina de ir a la iglesia. Sin embargo, después de un segundo, voy a cambiar la canción, ya que esa es una predicación. Creo que se cruce. No, esa no. Rayos, tendré que cortar esa parte. Ahora, no es crítica, y incluso yo debo de confesar que a mí me costaba mucho trabajo el leer la Biblia en mi casa, el cantar o tener esas costumbres, ¿no? Que quizás solamente lo hacemos en la iglesia. Les digo, no es una forma de juicio hacia nadie, pero a muchas personas siempre se nos complicaba eso. Ahora, ahora muchas personas ahorita están batallando por mantener viva su fe, por mantener viva esa llama. Pero tristemente no todos van a regresar. Quizás sean pocos los que se vayan. Y no me refiero a la congregación de Fuente de Vida, sino en todo el mundo. Qué bueno si Dios nos permite regresar a todos y con bien. Es lo que más deseamos todos. Sin embargo, muchos no lo van a hacer. O lo van a hacer, pero mientras ya nos habremos olvidado, me incluyo también, de muchas costumbres, que de cantar alabanzas, que de leer la Biblia, que de ayunar, que de orar. Se nos ha olvidado. Ahora, por eso, incluso en este caso, Daniel sabía que no era ese tiempo. Él no sabía cuándo el pueblo de Dios iba a ser restaurado. Muchos, y bien nosotros, quizás nos dicen que dentro de un año, dentro de 2, posiblemente lo de la cura, eso ya es otro tema. Pero Daniel no sabía para cuándo, y obviamente que, pues no. Por ejemplo, una invasión lleva tiempo planificarla, que la guerra,
Y obviamente pues el rey de Babilonia no iba a soltarlos en 2 años, ¿no? Y Daniel pues no sabía el tiempo. Sin embargo, él, a pesar de las circunstancias, no pidió lo imposible y no ni armó una revolución como muchos ahorita, de que ya abran las iglesias y que siguen abriendo, ni que hay que rebelarnos en contra del Estado y que todo es un mito, como dije que la otra vez, que de las grandes empresas, que de Coca-Cola, que ahí no me van a quitar el líquido de las rodillas ni demás cosas. No, Daniel no se puso así de intenso, simplemente pidió lo necesario para agradar a Dios. Como les dije, o sea, sí, hay que tener es bueno el hábito de ir a la iglesia. Sin embargo, no es lo más importante, porque como les decía en muchas ocasiones, quizás muchos hermanos entre nosotros, o sea, me incluyo yo nuevamente y hablo en general, tenemos la costumbre de ir a la iglesia, pero eso no quiere decir que seamos cristianos. Entonces, incluso en el pueblo de Israel, ¿no? Dios permitió incluso esta invasión o esta destrucción porque pues el pueblo de Israel pues ya estaba pues realmente no le servía como debía. Ahora, en este caso nosotros no, igual les dije, no podemos ir a ver la iglesia y que abajo el sistema ni nada, pero sí podemos, con lo poco que tenemos, seguir agradando a Dios. Obviamente, pues ya poniéndonos en perspectiva, esto no quiere decir que nos vamos a alejar de la comida y que vamos a hacer lo mismo que Daniel y a volvernos vegetarianos. Pues es un buen hábito, pero no es necesario. Ahora nosotros sí podemos comer de todo, podemos comer puerco, y si son carnitas mejor. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mantenernos limpios? Ahora, como les dije, no basta con leer algún versículo bíblico o escuchar canciones cristianas o ver películas cristianas, que no sé, que ver que, no sé, La Pasión de Cristo, Marcelino Pan y Vino y demás películas cristianas. Eso no lo reemplaza obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Y más como jóvenes, para no contaminarnos. En este caso, volver a aquellos hábitos que nos dice la Escritura. Obviamente al congregarnos en la iglesia ahorita, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué es una buena alimentación en este caso? Veámoslo en el aspecto espiritual. Quizás, ¿qué es lo que está haciendo lo que mucha gente está haciendo? Que, por ejemplo, los que ya no están en su trabajo. Comparamos la iglesia con un trabajo. Como ya no tienen esa presión de irse a pues sí, a una instalación, se descuidan. Y bien hacen lo posible y algunos se esfuerzan, pero ya no es lo mismo. Así pasa con nosotros a veces en estos casos, ¿no? Ya no estamos yendo a la iglesia. Entonces, pues recordamos que somos cristianos, pero con eso no basta. En este caso, pues recordar que es lo que el ayunar. Y no hay pretexto, o sea, de que si antes nos costó trabajo, ahora más porque no vamos a la iglesia. Es tiempo de demostrar que podemos y debemos seguir a Dios. Y no es como de que si Dios quiere que lo siga, me va a poner en el corazón hacerlo. Sí, pero eso no quiere decir que voy a esperar cuando Dios quiera que lo haga. No, nosotros también tenemos que poner en este caso de nuestro sentido y de nuestro querer y esforzarnos para poder agradar a Dios. Leyendo la Biblia, pero no por obligación, sino haciéndolo con amor y con temor. Daniel en este caso no lo hacía por obligación. Si fuera por obligación, todos en el pueblo de Israel que estaban siendo cautivos en Babilonia lo hubieran hecho. Pero ninguno de ellos lo hizo por esta razón. Ninguno de ellos, o sea, Daniel fue el único que lo hizo por amor. Y recordemos que fue uno de los pocos que lo hicieron. Ahora, también en ese caso es importante cuidar a la familia. Y no me refiero solamente a la salud. Sí, está bien que nos protejamos ahorita, que el cubrebocas, por toda esa situación del coronavirus. Pero también cuidarnos espiritualmente, en oración. Y quizás a veces la familia misma nos puede juzgar, ¿no? De que algún tío, algún papá, mamá, hermano, no sé, ¿a poco vas a orar? No es necesario que lo hagamos enfrente de todos y demás, sino a ver, incluso si tenemos ese problema de la pena. En algún momento a solas podemos orar por nuestros papás, por nuestros hermanos, no importa que hayamos tenido algún problema, algún conflicto, orar por ellos y preocuparnos por ellos, así como Daniel no intercedió por sí mismo nada más, sino por sus amigos o por los que le rodeaban en este caso. Obviamente pedir que se les diera una ayuda diferente a todos los cautivos y era mucho, ¿no? Pero sí pedir por aquellas personas que lo rodeaban. En este caso nosotros podemos pedir y cuidar espiritualmente de nuestra familia.
Y recordando que no se contaminen. Ahora, obviamente aquí la contaminación no es como generalmente se piensa, de que está en el mundo, que la contaminación está afuera. Es decir, que ya pequé nada más porque me fui a tomar con mis amigos, ¿no? Bueno, ustedes están un poco jóvenes para eso y no creo que les den permiso. Pero pues es un decir, o sea, la contaminación no solamente es, que me voy a fornicar con alguien, ¿no? O me voy a tomar con alguien afuera. No, la contaminación también viene incluso desde de la computadora, del caso del celular, que estaba el problema de la pornografía. Está el problema de ver quizás cosas que blasfeman incluso la palabra de Dios. No tanto la música, ¿no? Yo en lo personal considero que la música no es un problema. Pero lo importante no es tanto el qué es lo que me contamina, sino qué es lo que debo de hacer. En este caso, nosotros, como ya mencioné, tenemos que tener esa costumbre de más que hacer algo correcto, de buscar qué es lo que agrada a Dios. Lo importante con esto no es el qué podamos o no podamos hacer, sino siempre buscar en cumplir con la palabra de Dios. No se trata de hacer algo nuevo, ni de innovar, ni buscar una forma de agradar a Dios ahora por las redes sociales, ni nada, no, sino de mantenernos. Daniel no quiso armar una revolución, intentó una nueva forma de buscar a Dios. Simplemente con lo básico, con lo esencial le bastaba. Y recordemos que lo esencial lo tenemos y es la Biblia. Y tampoco les digo, no, ¿saben qué? Van a leer un capítulo todos los días. No es necesario. O sea, sí es bueno, pero no es necesario. No es necesario quizás ¿qué será? No sé, que ayunen todos los días, y no porque se mueren. Pero no es necesario que hagan algo nuevo, sino simplemente recordar que son cristianos. Y si en algún momento, incluso antes de que esto pasara, descuidaron su fe, descuidaron su caminar con Dios, descuidaron esa parte, es tiempo de recuperarla. Porque incluso posteriormente vemos cómo el mismo pueblo de Dios se harta del cautiverio y desea estar como antes. Quizás no en esta carta, pero lo vemos en otras que están un poco entrelazadas con esto. Son más cuestiones históricas. Y sí, no importa que el encierro, no importa que no tengamos un templo, no importa que no tengamos esas facilidades. No es necesario ser como que, escondidas, vamos a reunirnos todos en estos tiempos. No es necesario armar una revolución. En este caso Daniel no lo hizo, no armó un relajo ni nada. Simplemente se mantuvo y con lo poco que tenía decidió agradar a Dios. Quizás leyendo, bueno, no tenía la Biblia en aquel entonces, otras cartas o pergaminos. Orando, eso sí, la Biblia dice que oraba siempre. Entonces la oración es un buen ejemplo en este caso, como mencioné anteriormente, orando los unos por los otros. Daniel no intercedió solamente por sí mismo, intercedió por toda su familia, por todos sus amigos. Y así lo podemos hacer por nosotros por nuestra familia, y no abandonar a Dios en este caso, como lo hizo la mayoría del pueblo de Israel que estaba cautivo, sino que simplemente busquemos a Dios. Que intentemos agradar en lo poco y no perdamos el temor que tenemos, si es que aún tenemos ese temor. Entonces, bueno, ese fue el mensaje de esta ocasión. No hay que contaminarnos, hay que seguir a Dios siempre, no importando las circunstancias, no importando lo que se venga ni lo que estemos pasando. Nunca es tarde, nunca es un mal momento para tener temor de Dios. Pues como recordemos, y ese es el mensaje principal de esta serie, que Dios tiene todo bajo control. Ahora, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a intentar agradar a Dios? ¿Qué me puede dar Dios a cambio? ¿A poco solo es por ser cristiano? Solamente por ser cristiano y por ser hijo de Dios voy a intentar hacer esto. ¿Qué es lo que en qué me beneficia hacer esto? Pues incluso como si lo vemos más a ver, si lo vemos un poquito más a fondo, incluso el pueblo de Israel, bueno, mientras ellos abandonaron a Dios, mientras ellos se habían alejado de lo que era todas las prácticas, todas las costumbres que ellos tenían cuando estaban y tenían acceso al templo, Daniel y sus amigos, bueno, sus compañeros, Azarías, Zacarías y Misael, ellos siguieron a Dios e incluso se veían más nutridos, más fuertes que los demás, los que no seguían con estas reglas que el mundo, que las circunstancias les habían puesto. Ellos fueron mejor y en el siguiente capítulo vamos a ver por qué
fue buena decisión la que tomaron y qué beneficios les trajo el haber seguido a Dios y no haberse rendido ante las circunstancias. Que Dios les bendiga.